Hola, buenos días. Vamos a actualizar la situación de las bolsas en este momento. El vídeo anterior de esta serie es este que os dejo por aquí. Desde entonces, desde que hice ese vídeo, han seguido saliendo malas noticias y han caído las bolsas, porque todos los días y por todos los lados oímos hablar de recesión, y eso hace que mucha gente tenga miedo y venda. Fijaos en que la palabra recesión está generando un miedo un tanto irracional e indefinido. A veces, cuando le he explicado esto a algún conocido, me dice que si es que entonces yo creo que la situación actual es perfecta. Y es evidente que ni mucho menos creo que sea perfecta. Lo que quiero decir es que se está viendo la palabra recesión como sinónimo de hecatombe, hundimiento total y cosas por el estilo, y eso no es así. O por lo menos no tiene por qué ser así. Hay recesiones de diferentes intensidades, igual que la economía puede crecer con diferentes intensidades. Hay veces que la economía está creciendo pero poco, y la mayoría de la gente dice que no está notando ese crecimiento, porque ellos siguen ganando la misma cantidad de dinero y no están notando ninguna mejora en sus vidas. Y eso es cierto, es decir, cuando la economía crece pero crece poco, la mayoría de la gente no percibe esa mejora y ve la situación como si estuviese estabilizada. De la misma forma, hay recesiones suaves que suponen un retroceso ligero de la economía y que no son perceptibles por la mayor parte de la gente. Es decir, si no hubiera medios de comunicación anunciando constantemente lo que pasa o lo que se supone que pasa, la mayoría de la gente no distinguiría un crecimiento suave de una recesión suave, porque en ambas situaciones su vida cambiaría muy poco. ¿Y qué recesión vamos a tener ahora? ¿Una recesión suave que apenas cambie las condiciones de vida de la gente, o una recesión dura que se la note claramente prácticamente todo el mundo? Como ya sabéis, el futuro no lo conoce nadie, pero las previsiones actuales de todos los organismos internacionales, bancos de inversión y demás, son de una recesión suave. Más o menos se espera que la actividad económica caiga en la segunda mitad de 2022 y la primera mitad de 2023 y luego reinicie el crecimiento. Y esa caída del final de 2022 y primeros meses de 2023 se espera que sea una caída suave, no muy fuerte. No es la situación ideal porque está claro que sería mucho mejor que durante estos meses la economía siguiese creciendo, pero esto tampoco es una hecatombe, ni un hundimiento total, ni nada por el estilo, que es lo que teme en estos momentos la mayor parte de la gente, por las noticias que está viendo. Y ese miedo exagerado va a hacer que esta recesión sea un poco peor de lo que sería si la mayor parte de la gente viese los datos con más objetividad y viviera su vida con más tranquilidad. Vamos a ir repasando los datos más importantes para ver qué podemos esperar en los próximos meses y luego veremos la situación de las bolsas. Recordad que a principios de 2022 las previsiones eran que la economía en todo el mundo tuviese un buen crecimiento en 2022 y en los siguientes años. Esto cambia a partir de la guerra de Ucrania, que se empieza a finales de febrero, por las sanciones a Rusia. Porque Rusia produce mucho petróleo y gas, y estas sanciones han hecho que suban mucho el precio del petróleo y del gas, de una forma que nadie esperaba antes de que sucediese todo esto. Y de forma indirecta esto ha hecho subir los precios de otras formas de energía como la electricidad. Como la energía es fundamental para la economía, estas subidas tan fuertes del precio de la energía han hecho subir la inflación en todo el mundo, a ritmos de aproximadamente el 10% que no se veían en Europa y Estados Unidos desde hace décadas. Así que la tendencia de fondo es buena, es la que había a principios de 2022, pero la subida de los precios de la energía y de la inflación ha supuesto un retroceso en esta tendencia de fondo que es buena, y este retroceso debería ser temporal. Fijaos que por un lado se tiene miedo a que la inflación siga siendo muy alta y por otro lado se tiene miedo a que la actividad económica caiga mucho. Y en principio esto son cosas opuestas. No es imposible que la inflación sea muy alta a la vez que la actividad económica cae mucho, pero en Estados Unidos y en Europa esto es poco probable. Lo más probable es que la caída de la actividad económica vaya reduciendo la inflación hasta que la situación se equilibre y a partir de ahí se reinicie el crecimiento. Como veis aquí, el precio del petróleo, este es el Brent, ha caído ya un 40% de sus máximos de marzo de 2022 y el precio del gas ha caído un 45% desde sus máximos, que en este caso fueron en agosto de 2022. Este gas es el de los Países Bajos, que es el más importante en Europa. Los datos de inflación que han salido últimamente, en las últimas semanas, siguen siendo altos porque reflejan los precios que tenían el petróleo y el gas hace meses. Si el petróleo y el gas se mantienen en los niveles actuales y mejor aún si caen, esto se irá reflejando en las cifras de inflación de los próximos trimestres, que debería ir reduciéndose. Y esto supondría que dentro de unos meses empezarán a salir datos mejores, gracias a la caída de los precios del petróleo y el gas en este momento. Así que a día de hoy parece que lo más probable es que dentro de unos meses el crecimiento de la inflación, que es el problema que ha creado esta crisis, irá reduciéndose. Y eso debería hacer que fueran saliendo mejores noticias y la gente esté más tranquila. Pero es importante que sepáis que los datos de inflación del mes de septiembre,
que van a ir saliendo en las próximas semanas, muy probablemente van a seguir siendo malos, porque la caída de los precios del petróleo y del gas que acabamos de ver se reflejará en la reducción de la inflación dentro de unos meses. Otro tema importante es ver la situación de los tipos de interés. El Banco de Inglaterra los ha subido al 2,25%. El Banco Central Europeo los ha subido al 1,25% y en Estados Unidos los han subido al 3,25%. Quizá parezcan altos porque venimos del 0%, pero realmente estos tipos de interés son bajos. Es imposible calcular cuál es el tipo ideal de los tipos de interés en cada momento, pero estos tipos de interés actuales son históricamente bajos. Cada vez que los tipos de interés suben o bajan, la economía necesita un tiempo para readaptarse y reequilibrarse. Pero creo que es evidente que es mejor que los tipos de interés se muevan más o menos por las zonas en las que están ahora que sigan al 0%, porque los tipos de interés al 0% generan muchos desequilibrios. Y de hecho creo que la situación hoy sería mejor si los bancos centrales hubiesen empezado a subir los tipos de interés antes. Lo más probable es que los tipos de interés suban algo más en los próximos meses. Con esto hay que contar. Y lo veo que en este momento es lo correcto. Así que ahora la economía tendría que reajustarse a estos tipos de interés más altos, pero creo que es necesario y a medio y largo plazo creo que es bueno. Y estos tipos de interés más altos también ayudarán a que baje la inflación en los próximos meses, pero no de forma inmediata como pasa con el petróleo. Por eso los datos de septiembre recordar que aún serán malos. Hay varios datos que favorecen que el suelo de las bolsas esté cerca. El primero es que creo que las bolsas están baratas, o muchas de las empresas que cotizan en bolsa están baratas. Pero además de eso, el nivel de liquidez de los fondos de inversión está en niveles muy altos, similares a los que estaba en los mínimos de octubre de 2008. Como sabéis, los inversores que tienen liquidez ya no pueden hacer caer la bolsa vendiendo acciones porque ya no tienen acciones. Lo que harán en cualquier momento es volver a comprar con esa liquidez que tienen. Otro dato importante es que están subiendo los inventarios de petróleo. Esto, dicho rápidamente, consiste en que los consumidores de petróleo empiezan a tener más petróleo del que consumen. Es parecido a lo que nos pasa a nosotros con el dinero. Si gastamos menos dinero del que ingresamos, empezamos a tener más dinero y nuestra situación mejora. Así que esto favorece que los precios del petróleo y del gas sigan cayendo en los próximos meses. Vamos a ir viendo los gráficos de IBEX 35, Eurostoxx 50 y S&P 500. En estas situaciones de caídas fuertes de la bolsa, lo más importante es ver dónde están los soportes importantes para planificar nuestras próximas compras. En el caso del IBEX 35 ahora está en el soporte de los 7.500-7.600 puntos y el soporte que está debajo de este es el de los 7.000-7.100 puntos. Creo que lo más probable es que la caída termine entre estos dos soportes, entre los 7.100 más o menos o 7.000 y los 7.500 actuales. Es imposible saber o calcular cuál de los dos soportes funcionará, porque esto no depende de datos fundamentales ni hacer valoraciones técnicas ni complicadas ni de ninguna manera, sino que depende del nivel de miedo que tengan los inversores más miedosos en este momento. Por cierto, en el vídeo anterior os dije que no había ninguna forma de medir el miedo y algunos me preguntasteis en los comentarios que si el VIX no es un índice del miedo para medir el miedo. Y no, el VIX es un índice que mide la volatilidad. Al VIX se le llama coloquialmente el índice del miedo, pero lo que mide realmente es la volatilidad, no el miedo. Puede haber volatilidad alta en zonas medias o altas y puede haber suelos que se hagan con volatilidad baja o media. Así que el VIX no mide realmente el miedo, sino la volatilidad. El Eurostoxx 50 está en el soporte de los 3.300-3.400 puntos y el siguiente soporte importante que está por debajo está alrededor de los 3.000 puntos. Y el S&P 500 está ahora en el soporte de los 3.600 puntos y por debajo tiene el soporte de los 3.200 puntos. Así que yo planificaría las compras del próximo mes pensando que lo más probable es que el suelo de esta caída de las bolsas en todo el mundo esté entre los niveles actuales y un 5% o un 10% por debajo de los niveles actuales. La psicología es lo más importante de la bolsa y de la vida. Así que mientras casi todo el mundo a vuestro alrededor ahora esté asustado, vosotros esto tenéis que verlo con tranquilidad y con ilusión porque vais a hacer muy buenas compras a muy buenos precios que os darán muy buenas rentabilidades en el futuro. En general pensad que en la bolsa y en la vida hay momentos para sembrar y momentos para recoger. Cuando la bolsa cae no es momento para que os pongáis a calcular la rentabilidad que habéis tenido en los últimos meses o en los últimos años, sino para comprar todo lo que podáis en esa caída y aumentar así lo máximo posible vuestra rentabilidad futura. Así que yo creo que este es uno de esos momentos en los que hay que sembrar. Si me ayudáis compartiendo el vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.